Muy bien, continuamos con nuestro curso de módulos y librerías de Python. Particularmente lo que vamos a hacer en este video es comenzar a estudiar una nueva librería no integrada que se llama la librería NumPy. ¿Ok? Entonces vamos a poner como título librería NumPy. ¿Ok? Bueno, NumPy es una librería no integrada de Python que proporciona soporte para trabajar con arreglos multidimensionales y matrices. Ya, básicamente esa es la idea. NumPy nos va a entregar un nuevo tipo de datos que vamos a denominar un arreglo, los arrays, y que básicamente nos van a permitir hacer distintas operaciones o nos van a permitir trabajar de manera eficiente eh, en nuestros programas, ¿verdad? Para resolver una gran cantidad de situaciones, ¿ok? NumPy es básicamente es como una abreviatura de Numerical Python, ¿sí? Es como una librería de Python numérica desde el punto de vista matemático, ¿ya? Sin embargo, no solamente se va a utilizar para cosas matemáticas, también se puede utilizar para organizar otro tipo de información que nosotros destinemos, ¿ok? Básicamente, NumPy es una herramienta sumamente importante y es fundamental porque funciona como base para muchas otras librerías que nosotros podemos descargar en nuestros computadores, ¿ok? Por lo tanto, tener una idea general de cómo funciona esta librería es muy importante, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a partir haciendo es descargarla, ¿sí? Porque como ya les dije, es una librería no integrada, así que debemos descargarla. ¿Cómo se descarga? Bueno, primero abrimos nuestra terminal. ¿Ya? Y aquí vamos a tener que indicar un comando para descargarlo. El comando es el siguiente, lo voy a escribir acá. Ustedes ponen pip3 install y ponen el nombre de su librería, NumPy en este caso. Y con eso inmediatamente se va a descargar, ¿no? Entonces yo voy a ponerlo acá, voy a poner pip3, oye, pip3 install NumPy. Oye, lo escribí mal. A ver, voy a cerrarla, voy a volver a cargarlo. Esperemos a que cargue. Ahí sí, ahora sí. Pip3 install NumPy. Ahora sí. Bien, ustedes ponen eso, apretan Enter y tienen que esperar, ¿ok? Nada más, aquí ustedes esperan un momento y esto se va a descargar inmediatamente. En mi caso, yo ya lo tengo descargado, por lo tanto a mí no me van a aparecer exactamente las mismas cosas que ustedes, porque como yo ya lo tengo descargado, bueno, aquí simplemente me va a indicar que ya lo tengo listo, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes van a aparecer algunos recuadros, se van a descargar algunas cosas, pero la verdad es que no se demora nada. Una vez que esté cargado, listo. Ustedes ya son capaces de utilizar esta librería. ¿Ya? Entonces, ya que la tenemos descargada, vamos a importarla, ¿sí? Entonces ponemos import NumPy, ¿sí? Es usual que cuando se trabaja con la librería NumPy se ponga un sobrenombre, que es NP, ¿ya? Es como costumbre. Probablemente si ustedes revisan información en Internet, prácticamente siempre uno trabaja NumPy con ese sobrenombre, ¿ok? Por lo tanto, nosotros también lo vamos a usar, ¿sí? No nos vamos a hacer, no vamos a dejar ese sobrenombre de lado, vamos a estar trabajando en todo momento con este sobrenombre, ¿ok? Sin embargo, obviamente ustedes podrían dejarlo simplemente como NumPy o utilizar cualquier otro sobrenombre, ¿sí? Pero es usual, es costumbre utilizar ese. Bueno, una vez que ya tenemos NumPy, la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué vamos a estudiar? Como les comentaba, lo que vamos a hacer es comenzar a estudiar algunas estructuras nuevas que nos va a entregar este módulo que se llaman arreglos, ¿ok? Podemos trabajar arreglos en varias dimensiones, pero nosotros vamos a trabajar particularmente dos tipos de arreglos. Los arreglos en una dimensión, también denominados vectores, y vamos a trabajar también los arreglos en dos dimensiones. Arreglos en dos dimensiones, ¿ya? También denominados matrices, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de arreglos que nosotros vamos a estar trabajando. Vamos a hacer una introducción a esto para que comprendamos cómo funciona, ¿ok? Entonces, partamos estudiando los arreglos en una dimensión, ¿ok? Entonces, vamos a poner aquí arreglos en una dimensión o unodimensional. Unodimensionales. Sí, arreglos unodimensionales o también denominados vectores, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros podemos definir un vector? Para poder definir un vector, obviamente tenemos que poner el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner aquí, vamos a ponerle B1, por ejemplo, igual, y para definir este arreglo, ustedes van a poner NP, que es el sinónimo, o más bien dicho, la abreviatura de NumPy, ¿verdad? Punto, y aquí van a escribir la palabra array. ¿Sí? Con eso nosotros vamos a poder construir prácticamente cualquier tipo de arreglo,
¿ya? Nosotros particularmente vamos a definir ahora arreglos de una dimensión, pero podríamos tener arreglos de dos o de tres dimensiones también. ¿Sí? Bien, una vez que ya tenemos esto, tenemos que definir nuestro arreglo. Entonces, dentro de los paréntesis vamos a pasar una lista. Y ahí vamos a poner los elementos de nuestro arreglo, ¿no? Por ejemplo, uno, 2, 3, 4, 5. Listo. Ahí tenemos nuestro arreglo, ¿verdad? Entonces voy a poner print. Vamos a poner aquí B1. Hacemos correr esto, vamos a esperar. Aquí está. Fíjense, ahí tenemos nuestro arreglo de una dimensión que parece ser lo mismo que una lista, ¿no? Los arreglos de una dimensión se parecen mucho a listas, aunque no son exactamente listas, ¿sí? Hay otras funcionalidades que podemos hacer con arreglos que no están con listas, además de que los arreglos son más eficientes, son más rápidos que las listas, son mucho más controlables, ¿ya? Pero la verdad es que en una dimensión se parecen mucho a las listas que nosotros ya conocemos de Python, ¿sí? Entonces, estos arreglos se llaman vectores. ¿Ok? Podemos definir un vector con cualquier tipo de elemento. ¿Sí? Lo importante sí es que tenemos que tener elementos que sean homogéneos, es decir, que los arreglos los vamos a definir con elementos de la misma clase, del mismo tipo. Si yo estoy definiendo un arreglo de números, lo ideal es que todo sea número. No es que yo, por ejemplo, pueda tener un par de números y después pongo una cadena de texto. O sea, eso no tendría sentido, ¿verdad? Aquí vamos a tener, de hecho, algunos problemas si hacemos eso. Fíjense, voy a crear un vector v2. Voy a poner np.array y vamos a crear, por ejemplo, la siguiente arreglo. Ya voy a poner uno 2 y fíjate que aquí voy a poner una cadena de texto que diga 3. A ver, ¿qué pasa si yo aquí pongo print v2? Hago correr esto y fíjate, mira, acá está nuestro arreglo. ¿Qué sucedió? Que inmediatamente se transformaron todos los elementos del arreglo a puras cadenas de texto. ¿Se dan cuenta? O sea, a pesar de que aquí yo escribí dos números y aquí escribí un texto, automáticamente, ¿qué es lo que va a hacer NumPy? Va a transformar todo a texto. ¿Por qué? Porque los arreglos son objetos que se trabajan con un solo tipo de datos. ¿Sí? O sea, si tenemos un arreglo de números, tenemos que tener puros números. Si tenemos un arreglo con cadenas de texto, tenemos que tener puras cadenas de texto. En este caso, como yo mezclé un número y una cadena de texto, entonces lo que hizo fue que esta cadena de texto como que forzó a que los números se transformen también en strings. ¿Ok? Por lo tanto, hay que tener cuidado y tratar de no mezclar tipos de datos porque si no, los datos se van a transformar y vamos a tener problemas. ¿Sí? No vamos a poder hacer las operaciones que quisiéramos hacer. Esa es una diferencia fundamental entre los arreglos y las listas. Recordemos que las listas sí pueden tener datos heterogéneos. Podemos tener en una lista cadenas de texto, números, valores booleanos, pero los arreglos se trabajan con datos de un solo tipo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos vectorcitos. Voy a crear un tercer vector. Este lo voy a crear con solamente con cadenas de texto. Por ejemplo, hola. Voy a poner aquí mundo. Vamos a poner aquí Python. Vamos a poner aquí, no sé, por ejemplo, un número cualquiera. ¿Se fijan? Entonces ahí vamos a ver nuestro vector 3. Vamos a poner aquí B3. Vamos a observarlo. Y acá está. ¿Se fijan? Ahí tenemos nuestro vectorcito. ¿Ya? Entonces, de esta manera es como arreglamos, o como nosotros más bien dicho, diseñamos los arreglos en una dimensión. Insisto, podemos poner cualquier tipo de dato, pero tienen que ser datos homogéneos. Si va a ser un vector con números, solamente números. Si va a ser un vector con cadenas de texto, solo con cadenas de texto. Porque si ponemos algún vector que esté mezclado, que tenga números y cadenas de texto, por ejemplo, lo que va a hacer internamente NumPy es arreglarlo para que al final igual quede con un solo tipo de, un solo tipo de datos. ¿Ok? Eso es muy importante. Bien, ¿qué más podemos hacer? Veamos algunas funciones básicas. Bueno, voy a poner aquí. Una función básica interesante es la función size. ¿Ya? La función size nos va a permitir averiguar cuántos elementos tiene el vector. O sea, funcionaría como la función len, ¿no? Cuando trabajamos con lista usamos len para saber cuántos elementos tiene. Bueno, aquí con arreglos usamos la función size. ¿Ok? Ponemos el nombre del vector vector.size. ¿Sí? Y con eso vamos a saber inmediatamente cuántos elementos tiene. Por ejemplo, aquí fijémonos en el vector 3, ¿cuántos elementos tendrá el vector 3? A ver, vamos a borrar esto y voy a poner aquí print y voy a poner v3.size. A ver, vamos a hacer correr esto y veamos cuánto nos dan. Acá está, fíjate. Dice que el vector 3 tiene 4 elementos. Claro, uno sería la cadena hola, mundo, Python y ese número gigantesco que puse. A ver, ¿y el vector uno cuántos elementos tendrá? A ver, pongo v1, hacemos correr esto y me dice que el vector uno tiene 5 elementos. Claro, del 1 al 5, ¿no?
¿Ok? Por lo tanto, la función size nos va a permitir averiguar la cantidad de elementos que tiene el arreglo. Otra función que también tenemos es la función dtype. ¿Ya? Esta función nos va a decir qué tipo de elementos son los que tenemos. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí el nombre del vector punto dtype. Recordemos que type permite averiguar el tipo de elemento con el que estamos trabajando. Si ponemos dtype, lo que estamos haciendo es ver qué tipo de datos tiene el arreglo. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner dtype. A ver, veamos cómo son los números o cómo son los elementos, más bien dicho, del vector uno. Fíjate aquí que dice que son números enteros. A ver, y el vector 2, vamos a ver qué tipo de datos tiene el vector 2. Hago correr esto y dice U11. Ya, U11 se refiere básicamente a que son cadenas de texto. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Y el vector 3, vamos a ver el vector 3. A ver, el vector 3, U2, cadena de texto. Siempre que ustedes vean U y un numerito al lado, eso significa que es una cadena de texto. ¿Sí? Ese numerito tiene relación con el máximo largo de la cadena de texto, ¿ok? Pero no nos vamos a meter en eso. ¿Ya? Solamente nos interesa conocer el tipo de datos que tenemos. ¿Ya? Por lo tanto, esta es la forma en la cual nosotros podemos definir arreglos y cómo podemos trabajar con ellos. ¿Sí? Entonces, insisto, haciendo un repaso, NumPy es una librería que se enfoca en trabajar un nuevo tipo de dato que es el arreglo, que es una estructura muy útil porque es muy ágil, es muy eficiente, es muy rápida y está diseñada para almacenar datos homogéneos. Los arreglos que ustedes creen deben tener datos homogéneos del mismo tipo. Podemos trabajar arreglos de una y de dos dimensiones. En este caso, nosotros vamos a partir conociendo los arreglos de una dimensión que se conocen como vectores y que se parecen bastante a las listas, pero la verdad es que son bastante distintos. ¿Ok? Así que esta es la estructura básica con la que nosotros vamos a comenzar a trabajar. Entonces ya en el próximo video vamos a comenzar a ver algunas cosas interesantes que podemos hacer con estos arreglos y cómo utilizarlos para hacer operaciones, para hacer slicing, etcétera, ¿no? Para hacer varias otras cosas más. Incluso podemos hacer operaciones estadísticas. ¿Ok? Así que con eso vamos quedando por acá y ya nos veríamos en un próximo video.